Bueno, si son tan amables, por favor, vámonos a Efesios capítulo 5, por favor. Pues los queridos hermanos de la iglesia y los que nos están siguiendo en los estudios que estamos teniendo martes y jueves, saben que tenemos una tarea. Para hoy teníamos una tarea. Quiero saber si se acuerdan cuál es la tarea y pónganme ahí en los comentarios si la pudieron hacer. La idea es que leyeran una cita y quiero ver si se acuerdan. Pónganme en los comentarios cuál era la cita que les dejé de tarea, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están los buenos alumnos que hicieron su tarea. Aquí está. Vamos a ver dónde están los buenos alumnos que hicieron su tarea. Muy bien, excelente. Esa es la tarea, así es. Correcto, permítame. Bien. Y cuéntenme, ¿leyeron la tarea o solo se acuerdan de la cita? ¿Quiénes leyeron la tarea? Pónganme así o pónganme amén. Quiero saber quiénes hicieron la tarea. Vamos a ver. Ahora, ya que hicieron la tarea y excelente, los felicito, que Dios los bendiga por el esfuerzo que han hecho. Ya les dije que leer la palabra, orar, buscar al Señor tiene una recompensa tanto en esta tierra como en la tierra futura, en la era futura, en la eternidad, ¿verdad? Así es que vamos a empezar. Hemos estado estudiando todos estos días con respecto a entender, a reconocer cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida, qué es la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo Dios desea llevar a cabo su voluntad en nosotros. La semana pasada aprendimos el qué y el cómo. El qué significa lo que Dios dice para nosotros y el cómo significa cómo Dios dice que lo vamos a hacer o cómo nosotros debemos buscar hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y hemos estado estudiando cómo el Señor nos ha dado la victoria ya en medio de toda esta adversidad, ¿sí? Hemos estado aprendiendo cómo el Señor nos da la victoria poco a poco, en cada paso, en cada decisión que tomamos. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos de estar debajo de la voluntad del Señor? Esa ha sido nuestra lección desde las semanas anteriores. Y ahora que estamos atravesando todo esto que estamos pasando como familias y todo lo demás, como este virus, esta pandemia que poco a poco vamos conociendo cómo funciona, cómo opera, cómo trabaja, y tenemos que entender una cosa, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender, y esta es la primera lección de esta noche que va encaminada a todo este cuadro grande que estamos trabajando de la voluntad de Dios, es que Cristo es la cabeza de todas las cosas, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que entender. Cristo es la cabeza de todas las cosas. Cristo es el rey sobre todas las cosas y Cristo es lo primero en todas las cosas, ¿ok? Ese es el principio vital que un cristiano tiene que entender. Un creyente que no entiende, un creyente que no reconoce que Cristo es la cabeza de todas las cosas, va a ser un creyente que no está cimentado en lo que tiene que estar. Va a poner su mirada en cualquier cosa, va a poner su fe en cualquier cosa, va a poner su confianza en cualquier cosa. Entonces es importante, es vital que entendamos que Cristo es la cabeza. Amén. Así lo enseña Colosenses capítulo 1, así lo enseña Efesios capítulo 4. Luego vamos a ir a todo eso, pero quiero que entiendan eso, por favor. No podemos como cristianos ir por la vida sin entender que Cristo es la cabeza, que Dios es la cabeza de todas las cosas. Entonces, en la medida en la que yo entiendo eso, en esa misma medida, yo voy entendiendo cómo Dios me ama y voy entendiendo que Dios, escuchen esto, tiene un propósito para todo lo que hace. Dios tiene un plan y un propósito. Dios tiene una voluntad buena, perfecta y agradable, como dice Romanos, ¿sí? Y todo lo que Dios hace, Dios lo hace con un propósito. Entonces, si Cristo es la cabeza, si Cristo está por sobre todas las cosas, Cristo tiene una voluntad para todas las cosas que hace, tiene un propósito para todo lo que hace. Eso significa que lo que estamos pasando hoy como iglesia, como familias, como países, tiene un propósito, tiene una razón de ser, y eso es lo que hemos estado estudiando todos estos días atrás, ¿sí? Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene un propósito para ti. Por favor, no pierdas de vista esto, mi querido hermano, porque ese es el principio básico del cristianismo. Si Cristo es la cabeza, Él tiene un propósito para todo.
Él tiene una razón para todo y tiene una razón para ti y una razón para mí. Tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí. ¿Ok? Entonces, la semana pasada les hablé el principio del qué y el cómo. Les decía, ¿verdad? Dios desea mostrarnos lo que somos. Dios desea mostrarnos lo que tenemos. Dios desea mostrarnos nuestra condición. Eso es el qué. Entonces, yo les he dicho que yo siento que este tiempo el Señor lo está permitiendo para que podamos examinarnos, para que podamos vernos a nosotros mismos, para que podamos ir delante de su presencia a pedirle, Señor, examina mi corazón. Señor, mira lo que hay aquí. ¿Qué es? Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que ha salido de su corazón con todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ha nacido de nuestra mente y nuestro corazón al estar atravesando todo esto que estamos pasando? Sean honestos y contesten en los comentarios. ¿Qué es lo primero? ¿Qué salió de nuestro corazón? Salió temor, salió duda, salió incertidumbre, salió desconfianza, salió miedo, en algunos casos terror, incredulidad, ingratitud. Hermanos, ¿qué salió de nuestro corazón? Salió alabanza de nuestro corazón en medio de todo esto, salió queja, salió de alguna otra forma bendición de nuestra boca para el Señor. Pudimos bendecir al Señor con nuestros labios por todo esto que está pasando. Entonces, vean lo que pasa con todo esto. Entonces, ¿por qué el Señor está permitiendo todo esto? El qué de la voluntad del Señor para todo esto es sacudirnos, es básicamente despertarnos, iluminarnos por estas cosas que están internas en nuestro corazón, que están en nuestra voluntad oculta, ¿sí? Que nosotros no sabíamos que estaba ahí hasta que empieza a pasar algo. Entonces, lo mismo le pasó a Job. Job fue una persona que era muy crecido espiritualmente, que tenía mucho del Señor, que tenía mucho conocimiento. La Biblia dice que, la Biblia dice que él se veía como una persona que podía ayudar, que podía aconsejar. Sin embargo, cuando le sobrevino el mal, perdón, entonces comenzó a salir otra cosa de él. Comenzó a darse cuenta que lo que había en él era autojustificación, que lo que había en él era pues queja hasta cierto punto. Hubo un punto en el que sí se empezó a quejar y se acuerdan, por ejemplo, que dijo, más me vale o mejor hubiera sido el día de mi muerte o que hubiera muerto en el vientre de mi madre, cosas así que en realidad fue que él empezó a lamentarse por su vida, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, nuestra voluntad oscura, nuestra voluntad de medianoche, como se llama en el mensaje, ¿sí? O la voluntad que está oculta en nuestro corazón, nace o sale hasta que pasa algo que la saca, ¿sí? Entonces Dios utiliza estas cosas, utiliza este tipo de pruebas, este tipo de situaciones difíciles, mis queridos hermanos, para sacar de nosotros la voluntad que está oculta, ¿sí? Y esa voluntad que está oculta es la única de la única manera que puede salir es en ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces ese es el que Dios andaba buscando que con su voluntad en todo esto. Y, y hay gente que dice, y quiero ser muy, muy honesto con ustedes en esto. Porque he visto videos, videos de pastores, de gente que está enseñando que el diablo está detrás de todo esto. Y mis queridos hermanos, yo les puedo decir con toda la seguridad del mundo y por la palabra del Señor, y puedo ir ahí y demostrárselos en la palabra del Señor, que este tipo de cosas no provienen de Satanás, no provienen del diablo. No hay un demonio detrás del virus, del coronavirus, del COVID-19. No hay un espíritu demoníaco que tenga el poder que sin que Dios se lo haya otorgado de alguna otra forma o sin que Dios se lo haya permitido. ¿Ok? Entonces necesito decirles eso por lo siguiente. Porque a Dios no se le ha salido de control esto, a Dios no se le ha salido de la mano esto. Dios no está pensando y diciendo cómo voy a hacer para controlar este virus. Hermano, Dios sigue sentado en su trono, sigue gobernando por sobre todas las cosas, sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, sigue siendo Señor de señores por sobre todas las cosas. No está limitado por un virus, no está limitado por un país, no está limitado por un medicamento, no está limitado por una enfermedad. ¿Sí? Dios está por encima de todas las cosas y eso es importante que lo entendamos. Dios produce el bien y produce el mal. No estoy hablando del mal moral, pero estoy hablando de la tragedia, estoy hablando de la dificultad, de la adversidad. Dios lo produce. Y si quieren encontrar citas sobre eso, les puedo mostrar, por ejemplo, con Isaías 45. Isaías 45 dice claramente, cuando ustedes lo lean, dice, yo Jehová y ninguno fuera de mí hay. Yo creo la luz y creo las tinieblas. Yo creo el placer y creo la adversidad. ¿Sí? Entonces, le estoy hablando que Dios no produce un mal moral, pero sí Dios produce aquellas tormentas en la vida o aquellas situaciones en la vida que nos hacen tambalearnos, que nos hacen sacudirnos. Y Dios tiene un propósito para eso. ¿Sí?
Dios es la cabeza de todo y Dios tiene un propósito para eso. ¿Ok? Entonces, ya les digo, Dios muestra o revela el qué de su voluntad. Es qué es lo que Él va a hacer con su voluntad. Y lo que quiere hacer en su voluntad es mostrarnos nuestra condición. Mostrarnos nuestra condición de hombres frágiles. Miren, se les he dicho desde que empezamos a hacer estas transmisiones hace 2 semanas. Les he dicho, hermanos, miren esto. Resulta ser que la gente piensa que todo esto está saliéndose de control, que la gente piensa que todo esto ya no está dentro de las manos de Dios. Pero mis queridos hermanos, déjenme decirles algo. Aún la adversidad, aún la dificultad sigue estando dentro de la mano del Señor y Él tiene un propósito para nosotros dentro de eso. Ese es el qué. Ahora el cómo quiero explicárselo de la siguiente manera. Viene Dios y produce algo que saca de nosotros o de nuestra voluntad o de nuestro corazón aquellas cosas que estaban ocultas, aquellas cosas que ni nosotros sabíamos que estaban ahí, toda la queja, toda la murmuración, todo el lamento, todo el enojo que estaba dentro de nosotros, ¿sí? Dios viene y produce algo para que esto salga de nosotros y entonces viene el cómo, porque el cómo de Dios es qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer para sacar esas cosas y el que Él las pueda transformar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sienten cuando alguien habla injustamente en contra de ustedes? Por ejemplo, ¿qué sienten cuando alguien dice algo que no es cierto de ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tratan de hacer? ¿Qué tratan de actuar contra la persona que ha hablado cosas que no son ciertas de ustedes? La mayoría de nosotros, pues lo primero que siente es enojo, frustración, ganas de vengarse, etcétera, etcétera, porque uno dice, ¿cómo es posible que esta persona haya hablado esto de mí si yo nunca le he hecho nada malo? Eso que sale de nosotros es lo que Dios está buscando. Eso que sale de nosotros es detrás de lo que Dios está, ¿sí? Entonces, quiero ser muy claro con eso, porque esta pandemia, este problema, esta adversidad, lo que sea que usted esté pasando, ¿sí? No se le ha salido de control a Dios. Al contrario, Dios está detrás muchas veces de todas estas cosas. A veces son nuestras propias decisiones, pero la mayor parte del tiempo Dios está buscando detrás de todo eso transformarnos a nosotros, cambiarnos a nosotros, que nos arrepintamos nosotros, que veamos nuestra condición nosotros. ¿Ok? Entonces, ese es el cómo. Entonces viene Dios y nos dice, ok, ya viste lo que eres, ya viste lo que hay en tu corazón, ya viste todo el enojo, toda la frustración, toda la desesperación que hay en ti. Ahora te voy a enseñar el cómo. Y el cómo es de esto y esto y esto es lo que vamos a hacer para que tú puedas ser salvo y ser sano de estas cosas. ¿Lo ven? Entonces, esa es la voluntad del Señor. Ahora, la semana pasada, para los que nos estuvieron siguiendo, les hablé del principio del primer cómo. Cómo el Señor nos está llamando a prevalecer en esta prueba, cómo el Señor nos está llamando a fortalecernos en esta prueba. Vamos a ver a manera de examen, los que estaban el jueves en el estudio, contesten por favor en sus comentarios cómo el Señor nos está llamando a permanecer firmes. ¿Cómo? Vamos a ver. Contesten ahí por favor en los comentarios. ¿Cómo el Señor nos está llamando a permanecer firmes? Ya les hablé del qué. El qué es este sacudimiento a nivel mundial de los creyentes para ver dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra fe, dónde está puesta nuestra seguridad, quién es nuestra roca, quién es nuestro castillo. Dios está probándonos en medio de todas estas cosas. Ahora viene el cómo. ¿Cómo Dios nos está llamando a tener la victoria en esto? El primer cómo se lo di la semana pasada. Vamos a ver si alguien lo contesta correctamente. Hoy no tengo premios. Por la fe dicen, muy bien, la semana pasada, el jueves hablamos acerca de estas cosas. Vamos a ver, ¿qué más? En la cruz dice, bien, el primer cómo que le di la semana pasada fue poner nuestros ojos en Jesús. Solamente poner nuestros ojos en Jesús. Ese es el primer cómo de cómo Dios nos quiere enseñar a permanecer firmes, a obtener la victoria, ver las heridas que Él tuvo por nosotros y entender que Él nos amó mucho más allá de la muerte, nos amó mucho más allá de nuestra condición. Esa es la respuesta correcta, Miguel Mejía. Muy bien. Poner nuestros ojos en la cruz, poner nuestros ojos en Jesús, poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Y estudiamos en Hebreos capítulo 12 eso, ¿sí? Ahora, pregunto, mis queridos hermanos, y aquí es donde vamos a tratar de ir formando un poco más el cuadro. ¿Saben que para mí la Biblia es tan maravillosa porque para mí es como un gigantesco rompecabezas? ¿Sí? ¿Alguna vez han armado un rompecabezas ustedes? ¿Les gustan los rompecabezas?
¿Sí? Vean esto. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia está compuesta por un montón de piezas, por un montón de partes que el Señor nos puede ayudar a armarla y nos da una visión clara del mensaje que tiene incluida la Biblia para nosotros hoy. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16, 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, para instruirnos y corregirnos en justicia. Para eso funciona la Biblia, ¿sí? Entonces, estamos tratando de armar todas estas piezas y hoy, con la ayuda del Señor, si el tiempo nos lo permite, vamos a ver un poco ya más claro todo el cuadro de todo lo que hemos venido trabajando la semana anterior. ¿Sí? Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántas veces han sentido que no pueden encontrar la voluntad de Dios para sus vidas? Vamos a ver, contesten ahí por favor en los comentarios. ¿Cuántas veces han sentido que les ha costado encontrar cuál es el propósito de Dios para sus vidas en una circunstancia específica? Es decir, en una circunstancia difícil, en una adversidad, en algo específico. ¿Cuántas veces han sentido que les ha costado encontrar la voluntad de Dios? ¿Alguna vez han dicho, por ejemplo, es que no sé qué hacer con esto, no sé si esto agrada al Señor, no sé si esto es contrario a lo que el Señor quiere, no sé si esto es lo que el Señor pide para mí o busca de mí? ¿Sí? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Bien, entonces miren, hoy voy a tratar la manera de este tema que vamos tratando. Les estoy hablando de cómo Dios muestra su voluntad en esto y cómo Dios nos muestra cómo vencer en su nombre, en su poder, vencer todas estas cosas que estamos pasando por medio de conocer su voluntad. ¿Sí? El creyente que aprende a entender y a reconocer la voluntad de Dios es un creyente que puede encontrar paz. ¿Sí? Si están tomando notas, apunten eso, por favor. Eso es vital. Escuchen eso, por favor. El creyente que aprende a reconocer o a ver o a entender la voluntad de Dios es un creyente que puede habitar o morar en paz, vivir en el descanso del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir debajo de esa sombra, vivir debajo de esas alas, significa estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Quiere decir que para que podamos vivir en paz, para que podamos encontrar el descanso en nuestras vidas, necesitamos imperiosamente, indiscutiblemente morar debajo de la voluntad de Dios o vivir en el camino de la voluntad de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, si alguna vez en la vida se han sentido sin rumbo y sin sentido, se han sentido que no hayan para dónde hacerse, necesitan volver a buscar y a encontrar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que le da sentido a nuestra vida. La voluntad de Dios es lo que le da razón a nuestra existencia. Amén. Entonces necesitan, mis queridos hermanos, de alguna u otra forma volver a encauzar sus pensamientos, su corazón hacia la voluntad de Dios. Entonces, ahora pretendo hablarles de todo este tipo de cosas. Y quiero hablarles cosas muy puntuales sobre cómo encuentran la voluntad de Dios. Ya ven, ya encontramos el qué. El qué es todo lo que sentimos. El qué es todo esto que nos sacude. El qué, como les explicaba anteriormente, el qué es todas estas cosas que nos mueven, que nos hacen temblar, que nos hacen preguntarnos, dudar. Esa es nuestra naturaleza, ese es el qué, esa es mi condición, ¿sí? Pero ahora Dios viene y en su misericordia nos quiere mostrar el cómo. Y ahora el segundo cómo que tengo para ustedes, el primero les dije fue poner sus ojos en Jesús. Eso les va a ayudar a prevalecer, a obtener la victoria, poner sus ojos en Jesús. Número dos, el segundo cómo que tengo es, el cómo es que puedo conocer la voluntad de Dios en todo esto. ¿Sí? El segundo cómo es cómo conocer la voluntad de Dios en todo esto. Estamos. Entonces, pensando en la voluntad de Dios, que es un tema realmente extenso, y quiero contarles algo. He estado platicando con mi esposa y le dije que tengo el deseo en mi corazón de hacer una nueva serie. Pues estamos estudiando martes y jueves, pero tengo el deseo en mi corazón de hacer algo nuevo los miércoles, por ejemplo. Y quisiera saber si ustedes están dispuestos a unirse con nosotros en esa nueva transmisión, por lo menos donde estamos en este tiempo. Miércoles, porque hay temas que son muy profundos y muy largos que no podemos abarcarlos entre tanta cosa que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de conectarnos otro día más para poder compartir acerca de estos temas que son maravillosos. ¿Sí? Entonces, quiero hacer algunas cosas enfáticas en esto. Quiero hablarles de tres cosas, por lo menos hoy. ¿Sí?
Número uno, y pueden tomar apuntes, por favor, vamos a condensar. Y aquí es donde vamos, como les digo, a tratar de armar el cuadro grande para que vayan entendiendo todo lo demás. Número uno, Dios tiene una voluntad para todo. ¿Sí? Dios tiene una voluntad para todo. Ese es el primer punto que quiero que vean esta noche. Dios tiene un propósito para todo. Dios tiene una razón para todo. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada por coincidencia. En Dios no existen las coincidencias. Ese es un principio básico que hemos escuchado y hemos tratado de entender en nuestra mente todo el tiempo, pero hoy voy a tratar la manera de condensárselos y resumírselos en esto. Dios tiene una voluntad, un propósito en todo lo que hace. Número uno. Número dos, ahora, si Dios tiene un propósito y una voluntad en todo lo que hace, también quiere decir que Dios desea darme a conocer esa voluntad. ¿Sí? Dios quiere que tú sepas cuál es la voluntad de Él para tu vida. Amén. Te lo voy a decir así de claro. Dios tiene un propósito para ti, tiene una voluntad para ti. Y Dios quiere que tú conozcas esa voluntad. Por supuesto que sí. Alguien podrá decir, ¿y Dios qué esa voluntad que tiene, será que solo es para Él? No, no, no. Dios tiene una voluntad y la ha revelado para que tú la puedas conocer. ¿Ok? Y número tres, Dios no ha escondido su voluntad de sus hijos. Dios no la ha ocultado ni la ha escondido. O sea, Dios no es una especie de ser que está jugando a ver cuánto tiempo duramos, a ver cuánto tiempo aguantamos. No, Dios no es así. Dios es un Padre bondadoso que nos ha dejado todo el material y todos los recursos que necesitamos para encontrarlo, para saber cuál es su voluntad. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien claro. Dios en el huerto del Edén tuvo a Adán y a Eva. Ahora la pregunta sería, queridos hermanos, ¿ustedes están de acuerdo si yo les digo que Dios reveló cuál era su voluntad para el hombre y la mujer en el huerto del Edén? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios reveló cuál era su voluntad para el hombre en el huerto del Edén? ¿Sí? Vámonos un poco más adelante. Piensen en Noé. ¿Creen ustedes? Dios reveló a Noé cuál era la voluntad que él tenía en su corazón para con la tierra, para con él, para con su familia. Por supuesto que sí. ¿Lo ven? Dios no dejó a nadie ignorante acerca de cuál era su voluntad en las cosas. Dios siempre habló y siempre reveló cuál era el deseo y cuál era su propósito. ¿Sí? Dios siempre lo hizo así. Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Noé, Dios lo hizo con cada personaje que ustedes encuentran en la Biblia. Dios nunca lo mandó en ignorancia a hacer algo. Siempre fue mostrando poco a poco su voluntad para con eso. De igual manera, mis queridos hermanos, para con nosotros, Dios no nos ha dejado en ignorancia. Dios ha dejado los recursos y las herramientas necesarias para conocer cuál es su voluntad. Entonces, queridos hermanos, aquí es donde viene la pregunta. Y entonces, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el propósito de Dios en todo esto que está pasando? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy con la ayuda del Señor. Ahora, necesito aclararles algo. La voluntad de Dios no es simplemente un solo designio. La mente de Dios es infinita. La mente de Dios es eterna. Él es Dios. Ahora, traten ustedes de entender con su mente infinita la mente de Dios y me cuentan cómo van a terminar. Traten ustedes de entender cómo piensa Dios y me cuentan cómo van a terminar. Voy a hacer un ejercicio con ustedes que me encanta hacerlo con algunas personas que hablo de este tema. La gente enseña acerca del Big Bang y por cierto el Big Bang fue creado o esa teoría fue propuesta por un sacerdote católico realmente, por un creyente, ¿verdad? Alguien que cree en Dios. Y la gente piensa que ese tipo de cosas las ha propuesto un ateo, un científico que no cree en el Señor, pero realmente no. Fue alguien que cree en Dios, fue alguien que cree en el poder creativo de Dios, ¿verdad? Y esa persona propuso esto. Entonces traten de pensar un poco. Antes de la creación física que nosotros conocemos, entendemos, es decir, el cosmos, el universo, los planetas, el universo, lo que sea, lo que a ustedes se les venga en mente. Antes de eso, ¿qué había? Antes de la materia, ¿qué había? Entonces la gente puede decir nada, pero la nada en el concepto que pueden encontrar en físico es, nada es ausencia de algo. Sí, pero detrás de ese algo o de esa nada había algo porque la nada no puede producir nada. Y este es uno de los mejores argumentos que la gente usa para refutar, por ejemplo, el ateísmo, que es algo que ellos jamás han podido demostrar.
O sea, es decir, la gente piensa que la materia tiene una razón de ser, pero en realidad la teoría de evolución, la teoría de todas esas cosas, lo que vienen a decir es que todo fue formado al azar. Yo les dije, Dios no es un Dios de coincidencias, Dios no es un Dios del azar, Dios es un Dios que hace todo con un propósito. ¿Ok? Entonces, detrás del universo, ¿qué había? Antes del universo, el universo es un ente material que está en constante expansión, pero antes de que hubiera materia, ¿qué había? Si me dicen nada, pues la nada es ausencia de algo. Entonces, cuando se ponen a pensar en eso, cuando tratan de pensar que son 13.000 millones de años que han descubierto hasta el día de hoy, y que seguramente hay más porque hasta ahí alcanza el universo conocido, cuando piensan en eso, lo único que se les puede venir a la mente es un dolor de cabeza. ¿Sí? Los científicos más grandes de la historia, las mentes más pensantes del universo, no encuentran respuesta a esto. Es decir, ellos pueden explicar cómo funciona el universo, pero no pueden explicar por qué funciona el universo. ¿Lo ven? Entonces, para ellos no hay sentido ni razón. Para ellos no hay un propósito. Pero eso es lo que estamos tratando de descubrir aquí. Y estamos descubriendo que Dios tiene un propósito para todo. ¿Ok? Dios tiene una razón para todo, empezando por el universo. Ya no se diga a usted y a mí, mi querido hermano, que vino a morir por nosotros en la cruz. ¿Cuánto más tenía un propósito para nosotros? ¿Cuánto más tenía una razón para nosotros? ¿Sí? Entonces, todo lo que viene de la mente de Dios es infinito, es eterno, es incomprensible para nuestra mente. Isaías dice, así como son de altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque conocer la voluntad de Dios no es simplemente, decir, yo ya conozco la voluntad de Dios y con eso me quedo. No, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios, escuchen esto por favor, es una revelación progresiva. ¿Ok? Es una revelación progresiva. Dios va mostrándonos su voluntad por pasos. Dios va mostrando su voluntad como en una escalera, para arriba, para arriba, para arriba. A medida que vamos creciendo, en esa medida el Señor va revelando su voluntad, va revelando su voluntad. Y voy a introducir aquí un concepto nuevo. Porque lo que Dios empieza a hacer es a adherir su voluntad en nosotros o hacer crecer su voluntad en nosotros. Es decir, lo voy a explicar de esta manera. Lo que Dios empieza a hacer es a aumentar nuestra conciencia de su voluntad. Amén. Aumentar nuestra conciencia de cuál es su propósito. Ahora, yo sé que lo que les estoy hablando puede ser confuso para algunos que no han seguido estos mensajes, que no han seguido esto, pero lo estoy poniendo de la forma más práctica y más sencilla posible. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, mis queridos hermanos? Dios tiene un propósito que es eterno, es infinito. ¿Ok? Entonces no existe tal cosa como yo ya entendí el propósito de Dios, porque el propósito de Dios para hoy es una cosa, pero mañana es una nueva misericordia y el Señor puede despertar algo nuevo en ese día. ¿Sí? El día de mañana no nos pertenece, no somos dueños de él, el Señor tiene sus propósitos para mañana. ¿Lo ven? Es eterno, es infinito, nunca le vamos a encontrar fin. Por eso nunca vamos a poder decir, yo ya conozco lo que necesito conocer de la Biblia. ¿A qué horas vamos a decir eso? Si el propósito de Dios es eterno, es infinito, nos trasciende a nosotros, está de antes de la fundación del mundo y sigue hasta la eternidad. Entonces necesitamos aprender a crecer en ese propósito, a entenderlo, a que poco a poco se vaya adhiriendo a nuestra conciencia a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces necesito decirles eso. Por ejemplo, vámonos a Efesios 5, la cita que les di al principio. El versículo 14, por favor. ¿Sí me estoy dando a entender, mis queridos hermanos? Miren qué tema más hermoso. Este tema es uno de mis favoritos, ¿verdad? Ronnie, muy buena respuesta. Les estaba preguntando antes de esa fecha, porque la Tierra fue creada pues, en el día 1 de la existencia, por así decirlo, lo que se describe en Génesis 1, pero antes de todo eso ya había básicamente algo. O sea, fue progresivo. La Tierra tiene 4.000 millones de años, ¿sí? Más o menos, es lo que dicen los científicos. Pero antes de eso había un universo que tiene 13.000 millones de años. Pero antes del universo había algo más, etcétera, etcétera. Y hablamos de eso otro día, ¿ok? Efesios 5:14 dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Se lo digo otra vez. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, este mensaje es pertinente para estos días. ¿Sí? Hoy más que nunca, necesitamos ser entendidos. Necesitamos dejar de ser insensatos. Ahora, no les digo la otra palabra que se ocupa para insensato porque es muy fuerte, pero ustedes ya sabrán qué significa ser insensato, ¿verdad? Necesitamos, queridos hermanos, ser hoy más que nunca entendidos en cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Necesitamos, mis queridos hermanos, entender eso. Si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, vuelvo y repito, no encontramos descanso, no encontramos la paz y no encontramos la satisfacción que podemos tener debajo de la voluntad de Dios. Por eso somos cristianos tan afanosos. Por eso somos cristianos que viven estresados, preocupados, deprimidos, frustrados, porque no entendemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, la palabra insensatos, mis queridos hermanos, mejor se las voy a decir, se las tengo que definir. Porque una persona insensata es una persona torpe. ¿Sí? Ahora, que conste que no se lo estoy diciendo a nadie, ¿ok? Pero la Biblia lo dice, no seáis insensatos, no seamos torpes, más bien seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo a los efesios es lo siguiente, miren, ya dejen de dar vueltas y dejen de estar dando vueltas en el mismo lugar, ¿sí? Y mejor busquen entender cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando entienden la voluntad de Dios, entonces encuentran descanso, entonces encuentran el propósito, entonces encuentran la razón por la que están pasando lo que están pasando, entonces entienden el propósito de estar viviendo lo que están viviendo, ¿sí? Y hablábamos con mi esposa el día de ayer en nuestra pequeña, que estábamos compartiendo en nuestro altar familiar, y decíamos, ¿por qué el Señor ha permitido que nosotros vivamos esto? Ya se preguntaron eso. ¿Por qué no otra generación atrás? ¿Por qué no la generación de nuestros papás? ¿Por qué no la generación de nuestros abuelos? ¿Por qué nosotros estamos viviendo esto hoy? ¿Por qué nosotros estamos viviendo estos tiempos finales? ¿Por qué estamos viendo todas estas señales que nunca se habían visto antes en el planeta? Aunque han habido pandemias. Hace 100 años hubo la pandemia de la gripe española, pero no tuvo el mismo impacto que esto. Los científicos a esto le han llamado la hiperpandemia. Miren eso, la hiperpandemia, porque nunca habían visto algo similar a esto. Ahora, ¿por qué nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para hacernos pasar por este proceso a nosotros y no a otra gente? ¿Por qué no se quedó solo en Europa? ¿Por qué no se quedó solo en América? ¿Por qué está abarcando todo el mundo? Dios tiene un propósito en eso. ¿Sí? Dios tiene un propósito en eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo voy a conocer cuál es el propósito de Dios para mí en todo eso? Ahora, tengo 3 cosas que darles cómo puedo encontrar el propósito de Dios para mí en todo eso. Ya lo mencioné anteriormente, pero hoy quiero darles algunas citas. Número 1, lo que necesito hacer para encontrar el propósito de Dios para mí en todo esto, número 1 es la palabra de Dios. Vital e importante. Sin esta no hay razón de ser ni de existir. Sin esta no hay un motivo por el cual yo pueda encontrar la razón o el propósito de Dios. Número 1, la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Ahora, si necesitan apuntar algo, apunten esto. La ignorancia de la palabra de Dios nos vuelve ciegos a encontrar la voluntad de Dios. Una vez más se lo repito, la ignorancia de la palabra de Dios nos vuelve ciegos a encontrar la voluntad de Dios. ¿Sí? Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, en pocas palabras, citando al apóstol Pablo, dice, ¿saben por qué somos insensatos? ¿Saben por qué muchas veces somos torpes para actuar? Pues tenemos una naturaleza carnal que no nos ayuda, hermanos. Tenemos una naturaleza corrupta que, de veras que en lugar de acercarnos y de ayudarnos, nos da guerra y nos quiere alejar del Señor, ¿de acuerdo? Pero ¿saben por qué muchas veces actuamos insensatamente?
mis queridos hermanos, porque no hemos ido a la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría es la palabra del Señor, el temor a Jehová, ¿sí? Atesorar su verdad, atesorar su palabra. Y ahora, mis queridos hermanos, quiero hacerles una exhortación a ustedes hoy, quiero animarlos. Porque yo mandé un mensaje ahora por las redes, por WhatsApp, por el canal de YouTube, y decía, si usted hasta este día, teniendo el tiempo que ha tenido en cuarentena, teniendo el tiempo que ha tenido en su casa sin salir, si usted hasta este día, usted no ha leído su Biblia, entonces nunca se trató de que no tenía tiempo. ¿De acuerdo? Nunca se trató de que no tenía tiempo. Se trató de que no lo quiso hacer. Se trató de negligencia de nuestra parte. Si hasta este tiempo que hemos tenido la oportunidad de estar en casa sin salir mucho, sin tanto corredera, sin tanto para arriba y para abajo, yo no he tenido la oportunidad de tomar mi Biblia, sentarme y leer aunque sea un proverbio, nunca se trató de que no tenía tiempo. Ahora, lo que estoy tratando de decirle bíblicamente hablando es que a menos palabra de Dios en mí, yo actúo más tontamente. Ahí me van a disculpar. Perdonen, ¿quieren que les predique otra cosa? Hermanos, a menos palabra de Dios en mí, yo actúo tontamente. Por lo que les estoy diciendo, la palabra de Dios es necesaria, mis queridos hermanos, para que mis ojos sean abiertos. Pablo oró porque el entendimiento, los ojos del entendimiento fueran abiertos de sus seguidores, de sus discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que abre nuestros ojos a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué vivo dándome contra la pared? ¿Por qué vivo dándome para arriba y para abajo y golpeándome? Porque, hermanos, no estoy yendo a la palabra de Dios. No estoy buscando su dirección, no estoy buscando su guianza en ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Intenten caminar en la oscuridad, intenten caminar donde no hay nada de luz, donde es oscuridad total. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a golpear tarde o temprano. Y ustedes saben este dicho que la gente dice que uno en las casas, cuando se levanta de madrugada y no enciende la casa, en las luces de la casa, uno tiene muebles solo para golpearse en el pie, específicamente en el dedo pequeño del pie. ¿Por qué pasa eso? Porque, mis queridos hermanos, cuando no hay luz, vamos a tropezar tarde o temprano. Cuando no hay luz, vamos a golpearnos en cualquier cosa que encontremos en el camino. Y si no hay luz, tampoco voy a entender cuál es la voluntad de Dios y el propósito de Dios para mi vida. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con la palabra. Muy bien. Entonces, número 2. Esa era la primera cosa que necesito para encontrar y descubrir cuál es la palabra, la voluntad del Señor y el propósito del Señor para mi vida es la palabra de Dios. Número 2. La oración. Ahora, si se dan cuenta, este es un tema muy básico, mis queridos hermanos. La oración. Sin una vida de oración, sin una vida de meditar en el Señor, sin una vida de búsqueda del Señor, mis queridos hermanos, no vamos a poder encontrar cuál es la voluntad de Dios. Si solo tengo el lado de la palabra, pero no oro, queridos hermanos, me voy a hacer un cabezón, si me permiten usar esa palabra. Voy a tener mucho conocimiento, quizás histórico, quizás de referencia de versículos, pero si yo no busco al Señor en oración, si no tengo una vida de oración, entonces resulta ser que no voy a tener ese complemento, ¿sí? Necesito la oración, necesito tener una vida de oración. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se lo ven? Dios nos llama a orar, nos manda a orar. Jesús nos manda a orar. No debemos orar solamente porque pensamos que obtendremos algo. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo. ¿Sí? Orar en todo tiempo, orar sin cesar. Jesús le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora. Jesús nos manda a orar. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido orar ni una hora, y les dijo, ¿se acuerdan de eso, verdad? Les dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que no caigas en tentación. Jesús nos manda a orar. La Biblia nos manda a orar, porque orando es como podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Necesitamos la palabra, necesitamos la oración. Y número 3, la más importante de todas, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Ahora, las dos cosas anteriores, tanto la palabra como la oración, si no están vivificadas, avivadas, encendidas por el Espíritu Santo, no van a tener sentido.
Esa es la razón por la que ustedes pueden ponerle una Biblia a una persona inconversa y la persona que lee, un inconversa que lee la Biblia sin tener la sangre del Señor Jesucristo, sin tener el Espíritu Santo, no va a entender nada en la Biblia y lo que le va a parecer es un libro aburrido. Es porque el Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos bautiza, nos llena, nos embiste y nos unge, prepara también el corazón para que pueda recibir la palabra y cobrar vida en nosotros. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida de oración no va a tener sentido, no va a tener fuerza, no va a tener poder, ¿sí? Sin el Espíritu Santo no vamos a poder lograr nada de esto, ¿ok? Ahora, por ejemplo, les puse aquí Romanos 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vean qué tremendo y qué impresionante eso. Les estoy diciendo cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida en este tiempo, ¿sí? Porque necesito poner mi mirada en Jesús y necesito entender cuál es su voluntad para mí en este tiempo. Entonces lo voy a hacer por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de dejar que el Espíritu Santo me guíe. ¿Cómo dejo que el Espíritu Santo me guíe o qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Mis queridos hermanos, significa dejar que el Espíritu Santo gobierne en mí, gobierne mi vida, ¿sí? Necesito que entiendan eso, mis queridos hermanos, esta noche. Por favor, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo necesita de alguna otra forma guiarnos hacia donde tenemos que irnos. Necesitamos ser conscientes y despertar a que nuestros oídos sean abiertos para poderlo escuchar. Amén. Ahora, no hay nada, mis queridos hermanos, no hay nada en esta Biblia que tenemos en nuestras manos que no nos muestre cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Estoy tratando de decirles esto porque hay gente que dice, bueno, es que la voluntad de Dios para esto no sé qué es. Mis queridos hermanos, todo en la Biblia nos puede mostrar la voluntad de Dios para cualquiera que sea la circunstancia y cualquiera que sea la necesidad que tengamos. Cualquier adversidad, cualquier circunstancia difícil, podemos encontrar respuestas en nuestra Biblia. Pero necesitamos leerla, necesitamos orar y necesitamos pedirle dirección al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué creen? Les tengo un apartado en todo esto, porque estas tres cosas son indispensables y fundamentales. Pero hay dos cosas que tienen que cumplirse para que yo pueda encontrar la voluntad de Dios. Ahora, les dije en un principio, Dios desea que la conozcamos. Dios desea mostrarnos cuál es su voluntad, ¿sí? Pero hay una condición. Dios pone una condición para que la podamos conocer. ¿Quieren saber cuáles son las condiciones? ¿Sí? Si usted se está haciendo la pregunta ahorita, ¿qué quiere de Dios de mí en este tiempo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí en este tiempo? ¿Cómo quiere que Dios que yo permanezca firme en toda esta situación? ¿Cómo quiere que yo me afirme en Él? Ahorita van a entender la respuesta. Hay dos cosas que necesitan entender para encontrar la voluntad de Dios. Número uno, humildad. Humildad. ¿Sí? Número dos, reconocer nuestra propia incapacidad y nuestra propia ignorancia. Son dos cosas. Es decir, si puedo buscar la palabra, si puedo buscar la oración y si puedo entender la llenura del Espíritu Santo, estas dos cosas se me van a hacer vida automáticamente, pero necesito tenerlas. Humildad y reconocer mi condición o mi ignorancia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? Miren. Dios tiene un propósito para todo, tiene una voluntad para todo. Y Él desea que la conozcamos. Pero ¿qué creen? Dios es tan bueno y tan misericordioso que esto lo ocultó de algunas personas. Dios ocultó su presencia, su voluntad, su designio, su propósito del altivo, del orgulloso, del soberbio, ¿sí? Y del que se cree sabio. Se los puedo demostrar con la Biblia, ahorita se los voy a dar. Pero Dios ocultó de esta gente, Dios ocultó de estas actitudes su voluntad. Dios escondió de ellos esto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vámonos por favor a Juan capítulo 6. ¿Están aprendiendo, mis queridos hermanos? Ya les estoy dando el segundo cómo. ¿Se acuerdan de todo el tema que estamos viendo en grande? El cuadro grande es, el primer cómo es
mantener mis ojos en Jesús todo el tiempo. Poner mis ojos en Jesús. Número 2 es entender o descubrir o encontrar la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estoy tratando de mostrarles ahora que una persona humilde que entiende el concepto de humildad o que reconoce su condición es una persona que siempre va a poder encontrar la voluntad de Dios para sí mismo. ¿Ok? Entonces Jesús dice, porque he descendido al cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora este versículo es clave, es tremendo, hermoso, subráyenlo porque tiene que ver con el mensaje de la semana pasada. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermoso ese versículo, ¿ok? Ahora, quiero que noten algo. Jesús fue el ejemplo de humildad. Él dijo, sed imitadores de mí, o aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu, de corazón. ¿Sí? Ahora, necesito que vean algo en esto. Dice, porque he descendido del cielo. Y Filipenses capítulo 2 dice que Cristo no escatimó ser igual a Dios, ¿sí? Ser igual a Dios para despojarse de su trono, despojarse de su lugar y venir a habitar entre nosotros. Seres humanos mortales finitos, corruptos, ¿sí? A morar en este planeta, pues, a este planeta Tierra lleno de maldad, habitar entre nosotros. Ahora, ¿qué significa humildad? Humildad significa tomar siempre el lugar bajo. Humildad significa reconocer que no soy nada, no tengo nada, no soy nada, que no entiendo y que no conozco nada. Eso es humildad. Humildad es decir, no merezco nada, todo es por gracia. Humildad es decir, yo no puedo lograr nada por mis propios medios. Y lo que Jesús hizo fue darnos un ejemplo tremendo de humildad, viniendo a morar entre nosotros. Ahora les pregunto algo que siempre les he preguntado en los grupos de estudio bíblico. ¿Creen ustedes que la voluntad de Dios fue oculta para Jesús en algún momento de su vida? ¿Creen ustedes que la voluntad de Dios le fue negada o le fue oculta al Hijo en algún momento de su vida? Pues constantemente encuentran que Él dijo, y esta es la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, dijo, yo no hago cosas por mi propia cuenta, sino lo que he visto del Padre, eso es lo que hago, ¿sí? Dijo, por ejemplo, aquí, esta es la voluntad del Padre, volvió a repetir en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió. Dios siempre le reveló a su Hijo, al Verbo, cuál era la voluntad del corazón del Padre, ¿sí? ¿Cuál era su voluntad? Porque el Hijo era humilde. Ahora, mis queridos hermanos, si a usted y a mí nos falta humildad, no vamos a poder encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque Dios, dice la Biblia, resiste al orgulloso. Dios resiste al soberbio. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Sí? Una vez más, se lo repito. Humildad es tomar el lugar bajo. Humildad es tomar el lugar de entender que no sé nada, no conozco nada, no soy nada. No puedo entender nada por mis propios medios. Humildad es entender y decir, yo no lo merezco. Todo lo que tengo ha sido por gracia. Hermanos queridos, quiero ser muy enfático en esto, porque si yo no tengo humildad, si tengo una falsa humildad, y si no soy una persona humilde, la voluntad de Dios me va a costar mucho más trabajo encontrarla, porque Dios resiste a los soberbios. Dios mira de lejos al altivo. Sí, y le estoy citando versículos que ustedes conocen seguramente. Pero Dios oculta su voluntad de la persona que llega con pretensiones o que llega con esta tendencia a pensar que ellos merecen algo. ¿Sí? Entonces, estoy tratando de que entiendan cómo pueden encontrar la voluntad de Dios en todo este proceso. La verdad es que la palabra del Señor es maravillosa porque nos habla que Dios desea que conozcamos su voluntad. ¿Sí? Ahora, número 2, les dije, la otra cosa o la otra actitud que necesito tener para entender o conocer o reconocer la voluntad de Dios es que tengo que reconocer mi ignorancia. Tengo que reconocer mi incapacidad por mis propios medios. ¿Sí? Entonces, para eso, por favor, váyanse a 1 Corintios.
Ahora, la razón por la que la gente, les voy a explicar esto de una forma lógica, pues natural de un pensamiento. ¿Saben por qué la razón por la que la persona orgullosa, pretenciosa, soberbia no puede encontrar la voluntad de Dios? Es bien sencilla. Es porque la Biblia dice que Jehová habita con el humilde. Él habita en la eternidad con el quebrantado de corazón, con el humilde, ¿sí? Ahora, donde Dios habita no puede haber orgullo. Si se recuerdan, el orgullo fue el primer pecado que surgió en el cielo, en el corazón de Lucifer. ¿De acuerdo? El orgullo es el hijo ilegítimo de Lucifer. Es el hijo ilegítimo de Lucifer. Entonces Dios lo detesta. Dios simplemente no puede estar delante de eso. Lo aborrece porque es contrario a su naturaleza. El orgullo es contrario a la humildad de Cristo. ¿Sí? Ahora, resulta ser que esto, mis queridos hermanos, que tenemos en el corazón cuando es orgullo y es falta de humildad, es contrario a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, no es compatible. Por lo tanto, no podemos encontrar el sentido en Dios si no tenemos la razón o el motivo correcto. ¿Sí? No tengo tiempo para explicarles esto, pero la Biblia describe a Lucifer en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14. Si quieren, tomen nota de eso, pueden apuntarlo y después lo revisan. Resulta ser que dice que Lucifer tenía 9 piedras en su pectoral y añadido a eso tenía oro, ¿sí? Lo describe como un lucero bello, el lucero de la mañana, el hijo de la mañana creo que le llama. Pero en este sentido Lucifer tenía 9 piedras. Ahora, el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras, ¿ok? Entonces le hacían falta 3. Le hacían falta 3 piedras a Lucifer. Esas piedras son las que él nunca logró obtener, solo se quedó con 9, por así decirlo. Entonces, lo que quiero decirles con eso es que a Lucifer lo que le hizo falta fue esta parte de humildad. Si ustedes ubican en el tabernáculo de Moisés, y lástima que no puedo compartirles mi pantalla ahorita, pero en el tabernáculo de Moisés era un rectángulo, ¿sí? Habían 3 tribus en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el oeste y 3 tribus en el este, ¿sí? Ahora no quiero confundirlos con eso, solo quiero que vean algo. Ahora, las 3 piedras que le hacían falta a Lucifer resulta ser que encajan con las piedras que hablan del lugar bajo, ¿sí? Entonces Lucifer era un ser exaltado. Lucifer era un ser que estaba lleno de belleza, de perfección, etcétera, etcétera, pero nunca tuvo la humildad de adorar al Señor. Ahora, si algunos están aquí y han escuchado esto por años, lo hemos enseñado, ¿sí? Y si no, pues les va a servir de algo nuevo o algo que les va a recordar. La palabra adorar en hebreo es barak. Y la palabra barak quiere decir postrarse, ¿sí? Postrarse y bendecir. Eso significa barak. Ahora entendemos que Lucifer fue un ser creado para alabanza, ¿sí? El problema de Lucifer fue que todo el tiempo estuvo en exaltación. Todo el tiempo quiso estar en un lugar alto, pero nunca encontró el lugar bajo. Nunca fue al lugar bajo. Nunca encontró el deleite en postrarse y reconocer quién era Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque en el momento en que él se empezó a llenar de orgullo y empezó a llenarse de soberbia y de vanagloria, entonces olvidó mucho más el lugar bajo y quiso subir aún más alto, ¿sí? Ahora, lo que estoy tratando de decirles con todo esto, mis queridos hermanos, es que el orgullo es algo serio delante del Señor. El orgullo es algo que él aborrece con todo su corazón, ¿sí? Él dice que él mira de lejos al altivo y es una de las cosas que Jehová aborrece. Los ojos altivos, el orgullo. Amén. Les dije Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Entonces, ahí en esos capítulos habla de este lucero o de este Lucifer que estaba lleno de cosas, de hermosura, de belleza, de perfección, y a causa de esa perfección se envaneció porque nunca se postró, porque nunca buscó el lugar bajo para decir yo no soy nada, sino que Él lo es todo. Yo no tengo nada, si Él lo tiene todo, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, estoy tratando de mostrarles por qué la voluntad de Dios está oculta para el soberbio. ¿Por qué la voluntad de Dios está oculta para el orgulloso y para el vanidoso? Ahora, que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a lidiar con este orgullo, a lidiar con este viejo hombre que no nos va a dejar en paz hasta que nos muramos y nos vayamos con él. Este orgullo lo tenemos que crucificar todos los días porque esto nos evita conocer la voluntad de Dios. Esto nos evita que la palabra no sea abierta, esto nos evita que nuestra oración cobre vida y esto nos evita que el Espíritu Santo pues haga lo que tenga que hacer en nosotros. Tenemos que aprender a rendirnos, tenemos que aprender a humillarnos, ¿sí?
Lo contrario de llenarnos de orgullo es humillarnos. Lo contrario de llenarnos de soberbia es postrarnos delante del Señor y reconocer que no somos nada. Amén. Entonces les dije, vean 1 Corintios 1:25. Ya vamos a terminar. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, Pablo les está diciendo, miren hermanos, reconozcan su condición, que ustedes ni yo no somos ni muy sabios según la carne, no somos ni poderosos, ni somos nobles, ni reyes, ni tenemos ningún título de esos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora oigan esto, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría en el Señor. Ahora, eso es tremendo. Lo que estoy tratando de decirles con eso es que la sabiduría del Señor, que la voluntad del Señor está escondida en el lugar bajo. La sabiduría y la voluntad del Señor está escondida de los altivos, de los soberbios, de los orgullosos. Está escondida de aquellos que quieren pensar que siempre son sabios, que siempre tienen la razón, que siempre dicen te lo dije, que siempre piensan que todo lo que ellos dicen tiene que hacerse porque ellos conocen más. De ellos está escondida la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está con lo vil y menospreciado, con el lugar bajo que tomó Jesús. Jesús fue al lugar bajo. Jesús se humilló a lo sumo para encontrar, para darnos, mejor dicho, la sustancia que necesitamos para subir y entender y conocer la voluntad de Dios. Hermanos, si entendemos eso, hoy vamos a obtener la victoria en un nivel mucho más grande de todo lo que hemos estado batallando. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en segundo lugar, aprendamos a encontrar su voluntad. Aprendamos a encontrar el propósito que Él tiene para nosotros. Para eso necesitamos su palabra. Para eso necesitamos una vida de oración. Para eso necesitamos el poder del Espíritu. Para eso necesitamos humillarnos, ser humildes. Y para eso necesitamos reconocer que no somos sabios, que somos ignorantes. Ir delante del Señor y decirle, Señor, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Señor, yo no sé ni cómo empezar a tomar decisiones con respecto a esto. Pero tú sí sabes, tú sí me puedes ayudar, Señor. ¿Serías tan amable, Señor, de enseñarme cuál es tu voluntad para mí en esto? ¿Serías tan amable, Señor, de indicarme cuál es el camino que tú tienes que tomar? Señor Dios Padre, tú conoces lo que está sintiendo mi corazón. Tú conoces lo que estoy atravesando. Tú lo sabes, Señor. Yo no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Y en ese momento estamos tomando el lugar bajo. Y en ese momento el Espíritu Santo puede operar en nosotros porque no encuentra orgullo. ¿Lo ven? No encuentra orgullo, no encuentra vanagloria de decir, es que yo ya sé lo que tengo que hacer. Es que a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Yo ya conozco la Biblia de pe a pa, así que yo no puedo aprender nada de nadie. Y mis queridos hermanos, la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Como niños. Ahora, ¿qué entienden por ser niños y ser bebés? ¿Saben que todos los días es un día nuevo? Todos los días es un día que no hemos vivido. Todos los días es un día que antes nunca lo habíamos experimentado, por lo tanto somos bebés desde que nos levantamos en la mañana. ¿Sí? Desde que nos levantamos somos un bebé que no conoce ese día, no sabe lo que va a pasar ese día, somos un bebé. Tenemos que entonces decirle, Padre, yo dependo de ti. Señor, yo no dependo de mi propia sabiduría, no dependo de mis propias fuerzas, no dependo de mi conocimiento, dependo de ti. Y entonces el Señor empieza a mostrar su voluntad para mí, cuando empiezo a ser humilde, cuando empiezo a dejar de lado mi orgullo. ¿Sí? Estoy tratando de ser lo más claro que puedo y mostrarles el cuadro grande. Dios ya nos mostró en este tiempo a cada uno de nosotros con lo que estamos lidiando, con lo que estamos peleando, con eso que sale del corazón. Ahora Dios quiere transformarlo por medio de que pongamos nuestros ojos en Él y mostrarnos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Amén. Y para terminar, solo quiero que apunten esto, por favor. Algunas otras cosas que dice la palabra del Señor acerca de la voluntad de Dios. ¿Sí? Número 1, la voluntad de Dios dice, la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Solo les voy a dar las citas, no las busquen, porque ya vamos a terminar. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Primera de Timoteo 2, 4.
la voluntad de Dios es que crezcamos. Que crezcamos. Efesios capítulo 4, del 13 al 15. 1 Timoteo 2, 4 les dije. 2, la voluntad de Dios es que crezcamos. Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 15. Número 3, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios, ¿verdad? Voy muy rápido, ¿va? Disculpen. Les repito otra vez. Número 1, la voluntad de Dios es que seamos salvos. ¿Sí? 1 Timoteo 2:4. La voluntad de Dios es que crezcamos. Efesios capítulo 4, del 13 al 15. Y la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 17. Ahora esto es precioso. Vean lo que les dije la semana pasada, se los voy a mostrar con otro versículo. ¿Sí? Tienen Hebreos capítulo 12. Ahora vean esta. La voluntad de Dios es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Juan capítulo 6, versículo 40. Y solo a efectos de ilustrarles o de mostrarles eso que les estoy diciendo, vean lo que dice Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, hermanos, no hay dónde perderse. Hermano, está claramente dicho por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es que la voluntad de Dios para estos días es que ustedes pongan su mirada en el Señor, que ustedes pongan su mirada en el Hijo, pongan su mirada en Jesús, y Él les va a dar vida. Si sienten muerte en todo este tiempo, si sienten que están muertos de alguna u otra forma, pongan su mirada en Jesús y Él les va a dar vida. Si ustedes sienten sequedales y que no hay agua, pongan su mirada en Jesús y Él les va a dar el agua de vida. Pongan su mirada en Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Y ahora, para terminar, les voy a dar este último y con eso vamos a terminar. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Y eso lo encuentran en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dan gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, les hago una pregunta muy honesta delante del Señor. Y con la ayuda del Señor he tratado de hacerlo lo más claro posible todo esto para que vayamos teniendo, como les digo, el cuadro grande de todo hacia dónde vamos. Pregunto, con esto que les he enseñado hoy, con la ayuda del Señor, ¿han visto cómo el Señor ha dejado en su palabra revelada claramente a todo color cuál es su voluntad para nosotros? Sean honestos. ¿Han visto cómo el Señor ya dijo qué es lo que espera de nosotros en este tiempo? Ahora, si se dan cuenta, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo en la palabra. Lo difícil de nosotros es que muchas veces andamos a ciegas porque queremos. Muchas veces andamos a ciegas y a tientas porque queremos. Porque su palabra ha estado ahí todo el tiempo. Su voluntad ha estado revelada ahí todo el tiempo. Siempre ha estado ahí escrito qué es lo que Él espera de nosotros. Que crezcamos, que lo veamos a Él, que pongamos nuestra mirada en el Hijo, que demos gracias en todo. Entonces no hay donde perderse, mis queridos hermanos. Dios es bueno y nos ha dejado cuál es el propósito de su voluntad para nuestras vidas en su palabra. Si lo ven, lo que necesitamos es sentarnos a dedicarle el tiempo a orar, a dedicar el tiempo para estudiar, a dedicar el tiempo para dejar que el Espíritu nos llene, a ser humildes, a dejar de lado el orgullo, a dejar de lado pensar que lo sabemos todo, que lo conocemos todo y que no podemos aprender nada nuevo. Amén. Así es que bueno, este mensaje se trata sobre la voluntad y el propósito del Señor para nuestras vidas y cómo podemos encontrarlo, cómo podemos disfrutar de la palabra del Señor mostrándonos qué es lo que el Señor espera y desea de nosotros en este tiempo. Amén. Así es que la tarea que les dejé el jueves pasado, va a quedar para la siguiente semana.
Perdón, dice amén. Eso le preguntaba a Dios hoy de madrugada en mis oraciones, ¿cuál es tu voluntad? Y vea, bueno hermana, qué bueno que puedo escuchar esto. El mensaje va a quedar grabado ahí en el canal si usted lo quiere escuchar después completo, si no lo ha podido escuchar todo. Esta es la voluntad de Dios, que demos gracias, que lo bendigamos, que lo alabemos, que demos gracias en todo tiempo. Que levantemos nuestras manos y que digamos, Señor, no entendemos por lo que estamos pasando, pero tú eres bueno. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias. Sí, ahora tienen la misma tarea. Vuélvanlo a leer porque saben que el ejemplo que van a tener en Josafat, que es el personaje de Segunda de Crónicas, mis queridos hermanos, el personaje de Josafat es un claro ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la voluntad de Dios. ¿Sí? Es un ejemplo precioso, es un personaje extraordinario que lo vamos a estudiar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Y van a aprender con él cómo puedo terminar de conocer la voluntad de Dios en las diferentes decisiones difíciles que puedo tener. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Vamos a terminar hoy, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo y a todo lo demás. Que podamos seguir y continuar creciendo, avanzando en este tiempo. Sabemos que es un tiempo complicado, difícil, pero mis queridos hermanos, no estamos solos. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Aprendamos a conocer cuál es su propósito para nosotros en todo esto. Siendo humildes, siendo sencillos, reconociendo delante de Él y diciéndole, Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra ignorancia. Solo tú nos puedes enseñar, solo tú nos puedes capacitar, solo tú nos puedes dar la fuerza, la visión, la misión que necesitamos entender para seguir adelante. No se desanimen, mis queridos hermanos, no están solos, estamos orando por usted, estamos orando por cada uno de los que ponen aquí sus peticiones, tratamos de orar por ustedes, oren ustedes por nosotros, de eso se trata todo esto, amén. De que juntos podamos permanecer unidos y caminando hacia la meta que es del supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de compartir la palabra, Señor, compartir tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Padre, que bendigas a cada hermano ahí donde está en su casa, Señor, en su trabajo, donde quiera que esté, Señor. Padre, dale sabiduría, dales entendimiento, Señor, para que puedan conocer cuál es el designio de tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a ya no ser insensatos, Señor. Ayúdanos a ya no ser torpes, Señor, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, Señor. Ayúdanos a redimir el tiempo, Señor, para que podamos conocer tu voluntad, como dice el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Allá no perder el tiempo, Señor. Allá no perder el tiempo en cosas que no tenemos que perder, Señor. Ayúdanos allá no perder nuestro tiempo en distracciones, Señor, sino poner nuestros ojos en ti, nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de tu voluntad para nosotros hoy, Señor. Danos humildad, Señor. Ayúdanos a lidiar con nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a crucificarlo, Señor, a entregarlo. Lo rendimos delante de ti, Señor. Hablamos verdad, Señor. Hablamos verdad, Señor. Queremos decir ahora, Señor, y declarar en nuestra vida, Señor, que Jesucristo es suficiente para nosotros, Señor. Jesucristo es lo mejor para nosotros. Jesucristo ya nos dio la sustancia, el poder, lo que necesitamos para alcanzar y llegar a la meta, Señor. En el nombre de Jesús. Te amamos, te bendecimos. Damos gracias por la voluntad que has revelado en tu palabra para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si de alguna forma nos hemos desentendido, nos hemos, Señor, descuidado de tu palabra, de la oración, Señor. Perdónanos. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Despierta en nosotros un nuevo amor por ti, Señor. Un nuevo amor por tu palabra, un nuevo amor por conocer más de ti, Señor, por una nueva llenura del Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, en los países que nos miran, en las ciudades, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. Dios mediante, nos veremos el día jueves, siempre a las 8 de la noche, hora de Centroamérica. Es decir, a las 8 de la noche fue hace 1 hora y media casi que empezamos. Si nos quieren acompañar el jueves, también vamos a tener una transmisión especial. Antes de irnos, quiero preguntar si alguien tiene alguna duda. Siempre hago eso al final por si alguna forma tienen alguna duda de lo que hemos estado hablando. Si alguien tiene una duda, pueden escribirla, muchos queridos hermanos, y con mucho gusto vamos a tratar de responderla. Voy a dar un espacio, un tiempo. Si alguien se tiene que ir, pues puede conectarse. Ya no hay ningún problema. Y si tienen alguna duda, vamos a estar aquí un momento más para tratar de abordarla.